Hola, hola, guapitos y guapitas. Mirar, seguimos con la muñequita Vera. Ay, qué bonita que es, la madre que la parió. Es que cada día me tiene más loca. Hoy vamos a hacer esta blusita que tiene aquí de manguita corta. Mirad qué bonita que es, con una tela de algodón súper finita. Ya veréis que en el vídeo me equivoco, de la equivocación me sale una blusita que tenéis que verla, porque me ha quedado preciosa. Es tan bonita que le voy a guardar para otra muñeca. Vais a flipar con la blusita que me ha salido por error. A veces hay que seguir haciendo cosas porque los errores te llevan a cosas más bonitas. Recordad que tenéis el kit de esta muñequita ya disponible en nuestra tienda online manualirollis.com. Los patrones los tenéis en la cajita de información. Y si no, vais a mi perfil de Pinterest Manual Irolis en el tablero patrones y los tenéis gratis, chicas. Los podéis descargar. Vamos a ver cómo se hace esta blusita y la otra blusita tan buena que me ha quedado. Manuel, dale a la cámara. Manuel se ha enamorado de la Vera, ¿eh? Mirad, chicas, para hacer esta blusita tan suave voy a utilizar un algodón muy finito, pero lo podéis hacer con un algodón normal. Una vez que tenemos la tela, cogemos el patrón, lo marcamos todo y lo cortamos. Y aquí lo tengo ya cortado. Por el lateral le he dejado 1 centímetro, por abajo también 1 centímetro y por aquí pues medio centímetro, por aquí también medio centímetro. Y el forro he cogido una telita de algodón normal y corriente blanca. Este blusón va a ser súper fácil. Unos alfilericos y cosemos toda esta parte de atrás, rematamos, cosemos aquí el cuello y la espalda, rematamos aquí. Tenéis que coser hasta aquí, ¿vale? Hasta el final, desde aquí hasta el final y desde aquí hasta el final, ¿vale? Las dos manguitas y esto, cosemos. Cosido. Venga, pues ahora lo vamos a recortar. Le metemos aquí unos cuantos piquetes pequeñitos. Y le damos la vuelta. No le he puesto quita hilos porque como lleva su forrito y todo, pues tampoco se van a deshacer los hilos. Y ahora lo vamos a planchar un poquito para que quede súper mono. Yo creo que le queda perfecto. Ahora, venga, le vamos a hacer el volante de abajo. El volante que le voy a poner va a ser un volante cortito. Voy a poner doble porque esta tela es muy finita. Que tampoco quiero que le tape mucho el pantalón por arriba. Mira, voy a cortar por aquí. Un volantito de unos 7 centímetros. Ahora busco el derecho y el revés. Esta tela, la verdad, es que es maravillosa porque da igual. Los dos se ven bonitos. Bueno, así. Y lo voy a planchar. Vamos a coser el lateral así, ¿eh? Se han borrado las marcas, pero no pasa nada, porque más o menos estaba a 1 centímetro. Así. Por aquí. Y el otro. Exactamente igual. Por aquí. Ya está cosido. Ya lo he planchado un poquito. Nos ha quedado así. Ahora vamos a cuadrar todo el bajo para que quede perfectito. Cogemos, cuadramos el largo. Como le borra las marquitas, pues ahora esto lo tengo que hacer así. Ya tenemos el cuerpito hecho. Vamos a rizar esto y se lo vamos a poner aquí. Ese es el derecho, ¿no? Vamos a darle la vuelta. Ponemos derecho con derecho y vamos a coser este poquito de aquí. De aquí exactamente igual. Y más o menos a 1 centímetro o medio cosemos. Cosidito, le damos la vuelta. Mira, ya tenemos así nuestra camisola. Esto, si lo queréis más largo, pues lo podéis hacer más largo. Lo que pasa es que yo lo quiero así un poquito cortito. Aquí, más o menos 1 centímetro. Yo creo que va a quedar bien. Sobre todo cuando vayáis a coser, siempre probar muchas veces. Que queda ancho del lateral, pues le metéis un poquito más. No sé, ir probando siempre. Le voy a pasar aquí un par de costuritas con una puntada ancha para poder rizarlo. Bueno, chicas, como es normal, tiene que estar aquí el hombrecito del soplador haciendo ruido para que yo no haga el vídeo. Sacamos el centro. A ver, ¿esto pinta? Sí.
Y ahora voy a sacar el otro, vale 300. Y este para acá. Y aquí voy a sacar el centro. Está aquí. He rematado aquí en este lado, pero en este lado no he rematado para poder sacar los hilos. Así que saco los dos hilitos. A mí me da igual tirar el de arriba que el de abajo, me es indiferente. Y ahora lo rizamos un poquito. Bueno, como este hombre tarde mucho soplando, pues me voy a ir a comer. Que ya... ¿Qué hora es? Las 2. Hora de comer. Por cierto, chicas, todavía sigo haciendo dieta, ¿eh? Estoy haciendo la dieta keto, la dieta cetogénica. Empecé en enero, después de las fiestas. Y he perdido casi 9 kilos. Voy muy despacito, muy despacito, muy despacito. Ahora me tengo que poner en serio y hacerla bien. Porque no la estoy haciendo muy bien, ¿eh? No la estoy haciendo muy bien. Poquito a poco. Estoy muy contenta. Me voy a jalar un poquito de pollo con huevo frito y con un aguacate y un tomate. ¡Hala! ¡Ay, mira qué bonito! A ver... Igual le tenía que haber hecho esto un poquito más grande. Voy a buscar el centro, que es este, aquí. Voy a encajarlo con este. Esta esquinita con esta esquinita. Me voy a comer porque ya emocionó, le está metiendo caña. Y aquí. Y ahora vamos repartiendo el rizo. Ya está repartido el rizo. Y ahora cosemos desde aquí todo esto hasta aquí. No me voy a comer porque si no este hombre no para hacer ruido. Ahora vengo. Cosidito. Mira, bueno, como es una telita tan finita, se cose súper bien, súper bien. Mira, vamos a comprobar cómo ha quedado el volantito. Y bueno, yo creo que ha quedado súper bonito. Vamos a probárselo. Mira qué mona. ¡Ay, qué graciosita! Mira. Voy a probar la chaqueta, a ver por dónde le queda la chaqueta. Pues se le tapa el volante. Se le queda todo tapado el volante. Pues le voy a dar al patrón, pues como que 1,5 centímetros para que la chaquetita nos quede así. Bueno, ha sido el primer intento. Digo, voy a ver si lo hago a la primera y así ya lo tengo grabado. Pero mira, es que así queda muy gracioso. Le voy a probar el pantalón. Ay, mira, chicas, es que queda monísimo. Voy a hacer otro un poquito más larguito y le voy a poner esto en lugar de 40, de 50. Lo voy a hacer exactamente igual que este, pero con el patrón modificado, que ahora os lo voy a enseñar, porque por lo demás está perfecto. ¡Hala! Pues ya está modificado. Si lo queréis así, cortito como este, pues al patrón le quitáis 1,5 centímetros abajo y ya está, ya tendréis este así cortito. De aquí le voy a poner 50 centímetros para que quede un poquito más rizado, que así no queda mal, pero venga, lo vais a ver ahora, con magia. ¡Abracadabra! ¡Salta la cabra! ¡Tachán! Ya lo tenemos un poquito más larguito. Este es el cortito y aquí pues ya le hemos dado un poquito más. Bueno, pues ahora ya sigo con este. Ya le he cosido esta parte de aquí. Voy a quitar los hilos porque lo he hilvanado para coserlo mejor. Y voy a quitar también el pespunte este que le hemos echado abajo para rizarlo. Ya se lo he probado. Mira qué bonito. No sé si ponerle aquí una ondulina que creo que va a quedar bonita. ¿Veis? Así le da un toquecillo. Pues ya está. Ya lo tenemos. Y mirad, si vuestra máquina de coser cose, pues le podéis pasar un pespuntito por aquí, por todo aquí alrededor del cuello, todo aquí y por aquí. Por aquí no hace falta, pues si le vais a poner andulina no se va a ver para nada. También queda bonito así, ¿eh? Sin nada. Le dan un toquecito así graciosillo de verano. Voy a intentar coser aquí un pespunte, pero es que mi máquina no lo va a coser. Pues lo voy a intentar. Todo lo que me pase que tenga que descoserlo. Lo he conseguido. Me ha gustado un poquito, pero he conseguido coserle una costurita por aquí, menos mal. Le voy a cortar, digamos, el del volante. El de atrás no, el de atrás lo voy a dejar. Le voy a cortar a este así, estos piquitos. ¿Veis? Este lo dejaré. Solamente este.
esta parte es la parte de adelante y esta la de atrás. Entonces cuando lo ponemos así, ¿veis? Se ve esta parte, pero no se ve esto arrugadito, para que no se transparente nada, porque esta tela es muy finita. Esto lo doblamos así para adentro y lo vamos a filetear. Aquí dejamos un huequito para meter la ondulina, que se la vamos a pegar. Mira. Ahí, justo en el bordecito. Mi Paco, que ha llegado y quiere merendar. Voy, me hace un colacao, un momento, porfa. Voy a merendar. Dejamos un trocito abierto para meter la ondulina y empezamos a coser a partir de aquí. Me voy a sentar. Cosidito. Mira qué mono. Y ahora le vamos a pegar la ondulina con un poquito de pegamento textil. Y lo podéis coser a mano con unas puntaditas. Yo lo voy a pegar, que es más facilito. Lo voy a pegar así. Y lo voy a pegar. Pegamento. ¡Ay, mi Paquito con las pesas! ¡Mamma mía! Venga, saluda a las chicas. ¡Hola! Mi Paco saluda. Está aquí, que cada vez que me pongo a grabar se pone a hacer ruido. Esto lo podéis dejar así, tal como está, que queda bonito. Y luego aquí pues le ponéis un adornito, o un adornito por aquí, unos botoncitos también quedan chulos. Yo que sé, un trocito de encaje, eso ya como queráis. Pero le voy a poner la ondulina porque hace tiempo que no hacemos ningún vestido con la ondulina. Y esta ondulina mini es muy bonita. Ya lo tengo todo terminadito. Aquí le podéis poner unos automáticos o le podéis poner un poquito de velcro, como queráis. Mira, yo le voy a poner velcro hasta aquí. Le voy a poner la mitad, este trocito. Voy a coser el velcro así, así y así. Mira, le he pegado esta parte del velcro. Como a mí me ha quedado un poquito justito, el patrón os daré un poquito más para que os quede un poquito más ancho. Lo coséis aquí y simplemente lo montáis aquí encima y os quedaría así. A mí, como me ha quedado un poquito justo, lo voy a coser de otra manera, que ya lo hemos visto otras veces en el canal, pero os lo recuerdo. En lugar de ponerlo aquí, lo vamos a coser aquí, justo en el bordecito, así, tracatá. Y listo. El velcro queda súper bien, porque no queda abultado ni nada. Ya tenemos nuestra blusita. Aquí le podéis poner así un corazoncito de madera, un par de florecitas, unos botones, un adornito de estos así. Mira, este le queda bien con el pantalón. Podéis decorar como queráis. Como va encima la chaqueta, es que tampoco se va a ver. Mira, se lo voy a pegar aquí con un poquito de pegamento de este textil. Ya está terminada. Chicas, ¿qué voy a hacer con esta? Ay, es que está muy graciosa. Le voy a quitar todos estos hilos y le voy a hacer otro volante. Claro, esto lo voy a aprovechar. Yo creo que sí, ya estaría perfecto. Venga, voy a ver lo que mide esto y me voy a hacer otro volantito. Este que me ha quedado cortito le voy a poner un volantito de 10. Le voy a hacer un volante de 10 y se lo voy a coser pues aquí abajo. Se lo voy a coser. Ya he rizado el volantito y se lo estoy colocando pues aquí, justo encima del otro. Como esta tela es tan finita, justo encima se lo ponemos y lo vamos a colocar igual que el otro. Yo creo que ya está. Mira qué bonito.
¡Uy! ¡Ay, cómo me gusta! Sí, me parece que me va a gustar más este. Con la chaqueta queda todo chafado. Yo primero le paso un Irván, porque así se hace mejor. Se Irvana y después se cose. Venga, voy a Irvanar a ver cómo queda. He pasado un Irván porque de esta manera pues lo vamos a coser mejor. Y lo cosemos así. Todo esto. Hasta aquí. Mira los volantitos. Y ahora lo vamos a coser. Uy, tengo pegamento por todos lados. Así que lo voy a coser todo entero. Venga, lo voy a coser todo esto aquí a mano. Ya tenemos nuestro jersey. Y ahora le voy a poner la chaqueta. A ver cómo le queda con este volantico. Ahora ya se le ve el volantito. No se le queda chafado como el de antes. Y ahora queda ya más gracioso con su chaquetita. Ya solamente falta ponerle su bolsito. Ya estaré terminada. A ver si se me secan los rizos, que lleva 3 días secándose el pelo rizado, pero como no para de llover, pues no se me termina de secar. Le voy a tener que dar con el secador, que está esperando esta carita, que mira qué mona ha salido con sus pequitas. Ya se me ha secado la cabecita y os la enseño ahora mismo. ¡Tachán! Mira qué cosa más bonita. Uy, que me pican la puerta. ¡Ay, mi Vera, qué bonita! Mira, mira, mira qué pelazo. En el siguiente vídeo os voy a hacer el vídeo del pelo. Mira qué cosa más bonita. Venga, vamos a quitarle esta cabecita que ya no va aquí. Y le vamos a poner su cabecita. Ya sabéis cómo se pone la cabeza. Y la cabecita ya sabéis cómo se pone, porque en el vídeo del rellenado completo ya digo cómo se pone la cabeza. Y en el vídeo de la carita también digo cómo se pone la cabeza. Ahora sí que esta es ya su cabecita. Mira qué bonita. Es que preciosísima. Ay, madre mía, qué bonita quería. Y la chaquetita, bueno, la chaquetita que le queda buenísima. Ahora no se la pongo porque me he hecho daño en la mano. Me he puesto a rizar lana, rizar lana, rizar lana, rellenar cuerpo, rellenar cabeza. Se me ha abierto esto aquí un poquito. Entonces, pues voy a intentar no volver la mano durante un poquito. ¿Os acordáis de la otra camisita? La que tenía 2 volantes. Madre mía, cómo ha quedado. Seguramente que ya lo habéis visto porque seguramente la he puesto en la miniatura del vídeo. Ahora la vais a ver mucho mejor que en la foto. Mira qué cosa más bonita. ¡Uy, uy, cómo me gusta! Cómo me gusta esta blusita. Y bueno, y este pantalón es el que hicimos en el anterior vídeo, que tenía esta telita y digo, va, pues le voy a hacer un pantalón. Y mira, qué bonito queda el pantalón. Es que queda buenísimo. Mira qué chulo. Y tenía unas sandalias y también se las he puesto. Tenéis el vídeo de las sandalias también en el canal. Le vamos a poner una cabecita a esta niña que no vaya así. Bueno, esta carita es del M2 y este cuerpecito es del M1. Así veréis la diferencia de tela. Para que no esté sin cabecita, pues se la vamos a poner así. Bueno, guapas, espero que os haya gustado el vídeo de estas blusitas que quedan súper monas. Y esta, que ha sido una equivocación, bueno, es que es la que más me gusta. Ya sabéis que si compráis el kit, podéis hacerle esta o esta. Esta se le van a quedar un poquito chafados los volantes, pero bueno, es que va a quedar súper bonita también. Pues también la podéis hacer sin chaqueta, no sé, como vosotras queráis. De estos kits con chaqueta no me han salido mucho porque no encuentro esta tela de pana. Luego ya cuando se acaben estos kits con chaqueta, pues entonces ya vendré los kits sin chaquetita. Recordad que ya tenéis los kits disponibles en nuestra tienda online manuarioluis.com, que tenéis el kit este de Vera. Y los patrones los tenéis gratis en la cajita de información. Debajo tenéis un link que os llevará directamente a Pinterest y allí podéis descargar los patrones que son gratis. Este patrón es el de esta blusita. Si queréis la blusita que os quede más cortita, sencillamente, pues medís de aquí 1,5 y se lo ponéis un poquito más cortito, ¿veis? Aquí a 1,5, ¿veis? Lo ponéis todo, así todo a 1,5, por aquí también, y ya le hacéis la blusita más cortita. Y luego el volante, pues lo hacéis como queráis. Yo este se lo he puesto de 7 centímetros, doblado, y queda así, más o menos. Luego el de abajo, pues lo ponéis a 10, a 11, 12. Es que eso depende del largo que vosotras queráis. Vosotros vais probando y ya está. Este es el patrón. Aquí ya os he puesto la blusita para que sepáis de dónde viene el patrón. Aquí tengo este de color moca. Bueno, que lo he hecho un poquito más cortito. Mira, pero mirad qué mono que es. Es que queda el peinado tan bonito. Y bueno, le podéis tocar así. Le podéis echar el rizo para abajo. Porque siempre vuelve a su sitio. Mira este. Mirad qué pelazo que tiene. Es que monísimo. Bueno, pues este es el color moca. Y este es el pelirrojo. Mirad qué mona. Oh, es que me gusta pelo rizado. A partir de ahora pelo rizado. El pelo de pecho se acabó para mí. Nunca más. Bueno, guapísimas. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por todo. Por estar aquí, por aguantarme, por dar like, compartir, por todo. Me voy, que viene mi Paco, vamos a merendar. Y yo voy a relajar la mano. Voy a intentar no moverla mucho. Que eso es imposible.
Hasta luego, chao, chao, quiero. Hola, soy Arelis Targaryen y soy la prima de la Loli. Haced caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. ¡Dracais! Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscrita. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no avisa de los vídeos y yo como subo vídeos de cuando vaya a entrar y cuando haga sorteo o vaya a ser sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Calesi! ¿Pero qué haces aquí? Eva, Julia. Compartir el vídeo es súper importante.